Vamos ahora a ver la entrevista de nuestro director Carlos Fernando Chamorro al sociólogo y exministro de Educación Humberto Belli acerca del secuestro policial de Monseñor Rolando Álvarez junto con otras 10 personas en la Curia Episcopal de Matagalpa y la amenaza de cárcel o destierro contra Monseñor Álvarez en una nueva escalada contra el obispo de Matagalpa y la Iglesia Católica. Veamos lo que Belli dijo sobre la intención del régimen y la reacción de la conferencia episcopal ante esta amenaza. Humberto, hoy se cumple una semana del secuestro de Monseñor Rolando Álvarez y otras 10 personas en la Casa Cural de Matagalpa, y la zona está prácticamente sitiada por decenas de antimotines. ¿Qué significa esta escalada de persecución contra la Iglesia Católica? Bueno, pareciera que aparte de que hay una agenda de cierto rasgo político como es el deseo de callar las voces disidentes de la iglesia o aquellas que defienden los derechos humanos, también veo una agenda antirreligiosa más profunda, porque no solamente ha venido el gobierno las últimas semanas atacando a sacerdotes que han expresado críticas al gobierno sandinista, sino que también han expulsado, por ejemplo, las 17 o 16 monjas de misioneras de la caridad, que lo único que hacían era una labor apostólica de caridad hacia los más pobres de Managua. Igualmente cerraron la Fundación Favoreto en el norte del país, que atendía a miles de niños campesinos y que educaba y evangelizaba. Es decir, este tipo de acciones no tienen ningún cariz político, en cuanto a que no están golpeando a personas disidentes, a organizaciones independientes con un pensamiento distinto, sino van orientadas a descristianizar el país, a golpear la iglesia en su labor evangélica. Y simultáneamente están también golpeando a sus representantes más beligerantes, más proféticos, buscando simultáneamente, así como quieren descristianizar el país, están buscando también cómo someter la iglesia a una especie de manso cordero sometido, como lo logró Stalin en la Europa del Este durante el comunismo de los años 50 y 60 y 70, como lo lograron parcialmente en Cuba. Existe pues para mí ese designio político religioso, político someter a la iglesia y convertirlo en una iglesia mansa y callada y descristianizar el país. Ahora, ¿qué ha ganado Ortega con este despliegue armado contra un obispo o con la expulsión de las misioneras de Madre Teresa de Calcuta? No hemos visto ninguna expresión espontánea, al menos, de apoyo de sus partidarios, del gobierno, del propio Frente Sandinista, y más bien los empleados públicos con los que nosotros hemos entrevistado condenan esta persecución religiosa en silencio. ¿Quién apoya a Daniel Ortega y Rosario Murillo en esta campaña contra la iglesia? Bueno, quien más lo apoya es Grisby, que es una especie del Goebbels nicaragüense, haciendo propaganda asquerosa a favor del régimen y justificando todo lo que hacen. Pero evidentemente estamos seguros que dentro del régimen, donde hay muchísimos católicos y personas sensatas, no hay apoyo para este tipo de acciones. Algunos de ellos podrían, por ejemplo, quizás justificar que critiquen o que hostiguen a Monseñor Álvarez porque no ha tenido una posesión de apoyo al sandinismo. Pero ¿cómo puede ningún miembro del gobierno, ninguno, justificar que hayan sacado a las monjas misioneras de la caridad, que hayan cerrado la Fundación Favoreto? O sea, no veo ninguna, e incluso el gobierno no ha dado justificaciones. Se le ha hecho la pregunta, ¿por qué expulsaron a las monjas de la caridad? Y el gobierno no ha dado ninguna respuesta al respecto. El gobierno ya inició una investigación policial contra Monseñor Álvarez por supuesta promoción de la violencia, con lo cual se sugiere que ya lo declararon culpable. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Encarcelarlo, llevarlo a la cárcel como los otros dos sacerdotes, expulsarlo del país? O como dicen algunos sectores que citan fuentes eclesiales, forzarlo para que se vaya al destierro con la anuencia forzada de los obispos y del Vaticano? Sí, yo creo que esa es parte de la trampa que parece que está planeando el gobierno. Poner en una disyuntiva al obispo Álvarez donde le queden solamente 3 salidas: morirse de hambre
rodeado por la policía porque no le dejan entrar ni alimentos ni bebida, o salir y ser echado preso o irse al exilio. Y no sería nada remoto que hayan presiones actuales del gobierno hacia la conferencia episcopal para que la misma conferencia episcopal o el cardenal Brenner le solicite o casi le ordene irse al exilio, de forma que no sea el gobierno quien lo expulsa, sino la misma conferencia episcopal. Ojalá que los obispos no se presten a ese juego. ¿Cómo evalúas el comunicado que ha emitido la conferencia episcopal? Por una parte, se solidarizan con el sufrimiento de Monseñor Álvarez, pero evitan nombrar las cosas por su nombre. Hablan de la situación que vive el obispo sin identificar la causa de esta persecución y más bien invocan un posible diálogo con las autoridades. ¿Cómo valoras la reacción del liderazgo de la conferencia episcopal? Son temas muy difíciles de juzgar porque podría ser válida la hipótesis de que los obispos están apostando a que a través de una actitud suave, mediadora, diplomática, van a lograr evitar antagonizar al gobierno y tal vez pueden influirlo para que trate más humanamente pues al obispo Álvarez y a otros sacerdotes. Esa podría ser una explicación. Otra es que sencillamente estén embargados por la timidez, por la cobardía, estén con una ambivalencia, haya falta de valor para decir las cosas por su nombre. Es decir, cualquiera de las dos cosas podría estar pasando. Ahora, si fuera cierta la primera, es decir, que a través de la mansedumbre y a través de la ambigüedad van a lograr algo, habría que ver los resultados. Por ejemplo, los nicaragüenses le hemos estado viendo durante años. Yo le he venido siguiendo la pista a las declaraciones del cardenal Brenner, que usualmente han sido sumamente suaves, sumamente ambiguas, lo que decimos en nicaragüense un poquito gallo-gallinas. Tal vez hubiéramos podido justificarlas como un afán de él de mantener relaciones diplomáticas, afables con la pareja dictatorial, pero no hemos visto que ese tipo de estrategias dé buenos resultados, porque lo que ha habido en los últimos meses es una persecución tremenda contra la Iglesia Católica que ni siquiera se vio durante la Revolución Sandinista de los años 80. ¿Qué consecuencias tendría este posible destierro del obispo Rolando Álvarez, o si se le puede llamar el exilio forzado de otro obispo, como ya ocurrió hace más de 2 años con Monseñor Silvio José Báez? Sí, tenemos el caso de Monseñor Báez, también el caso del padre Román. Ahora tendríamos el caso del Monseñor Álvarez. Sería un mensaje de que quien no sea grato al gobierno sandinista irá al exilio. O el exilio o la prisión, porque ya tenemos 2 padres prisioneros y tenemos uno en la clandestinidad huyendo. ¿Qué impacto puede tener esto en los otros sacerdotes, en esta iglesia que predica la esperanza, y por otro lado en los feligreses que también están siendo espiados y hostigados al acercarse a estos templos con estos sacerdotes? Pues pueden haber 2 reacciones, ¿no? La de la iglesia que pudiéramos llamar a través de la historia la iglesia heroica, que ha enfrentado a los opresores y que ha mantenido su fe en Cristo a pesar de las persecuciones, incluso arriesgándose a dar la vida. Y luego la iglesia colaboracionista, sometida, que se dio en el caso de Europa, se dio en el caso de China y también se dio en la antigüedad. O sea, ahí cada sacerdote reaccionará de acuerdo a su fidelidad al evangelio. Es cierto que hay que ser prudentes. El Señor decía que ser prudente como serpiente, manso como paloma, pero al mismo tiempo llamó a la valentía y prácticamente la inmensa mayoría de sus discípulos fueron ejecutados por las autoridades de su tiempo. Y San Pablo, San Pedro jamás se callaron a pesar de las presiones de los poderes políticos y pagaron con su vida su valentía. Es decir, el clero nicaragüense está ante esa disyuntiva, mantenerse firme y valiente o claudicar, sin excluir la posibilidad de una prudencia razonable, pero que está sujeta a que dé resultados. Si la prudencia razonable no da resultados y el gobierno continúa en su campaña represiva, quiere decir que el lenguaje de la mansedumbre no funcionó. Ahora, ¿está sola la iglesia o tiene respaldo de la ciudadanía? Hemos visto muchas expresiones de apoyo a nivel nacional, a nivel internacional. La Conferencia Latinoamericana de los Obispos, el CELAM, por ejemplo. ¿Esta solidaridad es efectiva? ¿Puede resistir la Conferencia Episcopal y la Iglesia en general
esta presión del gobierno? Bueno, la solidaridad es sumamente importante. Yo recuerdo en junio de 1982, cuando la iglesia de Nicaragua ya estaba siendo atacada fuertemente por el gobierno sandinista, especialmente en la persona del cardenal Obando, que entonces era un opositor muy vocal de la revolución. El Santo Padre Juan Pablo II mandó una carta a los obispos nicaragüenses. Hoy la repasé en internet, donde los exhorta a mantenerse unidos, a saber que no están solos, que el Santo Padre y la Iglesia Universal está con ellos. Nunca se sienten solos los obispos, y los obispos son representantes de Cristo. Es decir, hubo una manifestación del Santo Padre a favor de los obispos de Nicaragua, lo cual les dio bastante fuerza moral, igual que les da ayuda muchísimo las expresiones de solidaridad provenientes de la Conferencia Episcopal de CELAM de América Latina. En esta escalada de agresiones se ha relanzado en algunos pues un estado de desconcierto, en otros un reclamo nacional e internacional precisamente en torno al silencio del Papa Francisco y el Vaticano en esta crisis. ¿Se puede esperar algún cambio? ¿A dónde apunta en todo caso pues la presencia del Papa Francisco y el Vaticano? Bueno, hay que aclarar que el Vaticano no siempre ha estado silente en estas circunstancias. Cuando fue expulsado el nuncio Valdemar, la Secretaría de Estado sacó un pronunciamiento bastante fuerte criticando esa acción del gobierno y explicando que no había ninguna justificación para ese acto tan arbitrario. Ahora bien, el Papa Francisco hasta la fecha no ha dicho nada, pero también eso puede tener dos interpretaciones. Una es que si él saca un comunicado criticando de alguna forma al gobierno, se le dificultaría la capacidad de dirigirse directamente a la pareja dictatorial y exhortarlos a que respeten la Iglesia de Nicaragua o a lograr algo en esas negociaciones. Entonces, hay que tomarlo con paciencia. Puede ser que el Papa, que yo estoy seguro que conoce bien la situación de Nicaragua, está tratando por medios diplomáticos de tener alguna influencia. Ahora bien, vamos a ver con el tiempo si siguen pasando estas persecuciones, si no se ablanda para nada el gobierno, si sigue golpeando duro a toda la iglesia y continúa el silencio del Vaticano, entonces ya así nos incomodaría muchísimo al pueblo católico y estaríamos esperando que así como Juan Pablo II se preocupó por la suerte de los obispos nicaragüenses, el Papa Francisco también lo haga expresivo, pero yo diría, démosle en este momento el beneficio de la duda, porque no sabemos lo que se está jugando de tras bambalinas, no sabemos el tipo de acciones o esperanzas que pueden tener en conseguir influir al gobierno de Nicaragua. La Iglesia Católica es hoy por hoy la institución más creíble en la sociedad nicaragüense. ¿Puede el régimen sustituirla con este culto a la personalidad de Ortega y Murillo? Vos hablabas de que esta campaña tiene una intención política, pero tiene otra de descristianizar a Nicaragua. ¿Acaso se puede imponer otra religión? Pueden intentarlo, no lo van a lograr porque el repudio que ellos tienen, el prestigio que ellos tienen, el prestigio está muy alto y el prestigio está por los suelos. Pero sí pueden intentar lo que ya vimos que sucedió, por ejemplo, en Corea del Norte, que Kim Il-sung que creó un culto a la personalidad de él, de su hijo y de su nieto. Son presentados como dioses. Es la tentación siempre de los poderosos. Ocurrió con el Imperio Romano, ocurrió con Hitler, con Mussolini, que creaban un culto a la personalidad en donde realmente a quien debía amar el pueblo por encima de todas las cosas era al líder político. Pero esto no lo logran nunca. Esto más bien aumenta el repudio y el pueblo nicaragüense cristiano jamás va a querer sustituir a Cristo y a la Virgen María por la Rosario Murillo y por Daniel Ortega, que pues a una comparación en verdad bastante salvaje, por decir algo. ¿Qué está en juego en esta crisis, en este momento, en el séptimo día del secuestro de Monseñor Álvarez, esta situación que has descrito de la conferencia episcopal, que no se conoce realmente, digamos, cuál es su posición ante la presión del gobierno, si se impone la presión del gobierno, ¿qué está en juego? ¿Cuáles son las consecuencias para el país? No, las consecuencias, si el gobierno se sale con la suya, serían bien tristes, no sé si decir trágicas, porque sería un triunfo del miedo y de la opresión por encima de la conferencia episcopal.
Yo creo que en este momento donde existe un cerco cruel al obispo y a las personas que lo acompañan, un cerco brutal donde no le permiten alimento ni bebida, yo creo que los obispos de Nicaragua tienen que hacer un plantón, salir a la calle, ponerse en huelga de hambre, no sé, alguna acción fuerte, dramática, que sacuda las conciencias nacionales y la del mundo. Lo peor que podrían hacer es quedarse callados y mandar solamente comunicados llenos de cautela, gallo gallina, que dicen y no dicen. Siempre con la salvedad de que estén logrando algo, pero pronto. No podemos esperar que padezcan enfermedades o que se mueran de hambre los que están adentro, ¿no? Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.